Bueno, hermanos, ahí ustedes tienen, creo que pueden ver la, la diapositiva. Seguimos nosotros en lo que es teología propia, teología a Dios, y vamos hoy a compartir un poco lo que es el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 de nuestro estudio. Y este capítulo 2 dice, creemos en Dios. ¿Cómo es Dios diferente? Nosotros estuvimos viendo ya la semana pasada, o sea, la clase anterior, los atributos divinos. Y ahí hablamos, hermanos, sobre las perfecciones, que los atributos divinos son esas perfecciones de la esencia de Dios que se revelan a través de una variedad de manifestaciones históricas. Esto es lo que nosotros estuvimos viendo la semana antepasada. Entonces, los atributos de Dios son las cualidades de su esencia sin las cuales Dios ya no sería Dios, porque Dios es todos sus atributos. Sus atributos comunicables son aquellas cualidades de la esencia de Dios que la creación puede compartir de manera limitada. Esos son los atributos comunicables, y los atributos incomunicables son aquellas cualidades de la esencia de Dios que la creación no puede compartir. Habíamos dicho que lo comunicable es aquello que nosotros podemos compartir con Dios, pero en forma muy limitada, muy imperfecta, y aquellos que son incomunicables corresponden solamente a Dios. Es más, los atributos incomunicables son aquellos que ni siquiera nosotros podemos imaginar. No nos da a nosotros la, eh, el conocimiento o la experiencia o cualquier otro atributo de inteligencia o de sabiduría. No podemos entender lo que significa eso. Entonces, hay allí esa gran diferencia entre los atributos de Dios. Y habíamos hablado de esto y hoy vamos a hablar de qué forma Dios es diferente a nosotros. Y yo quiero enfatizar principalmente en lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Creo que estos son conceptos que nosotros tenemos que manejar muy, pero muy bien. La trascendencia de Dios, es decir, Dios es totalmente incomparable, y la inmanencia de Dios, que Dios es eh, totalmente, o sea, es cercano y participante con la creación. Cuando hablamos de la trascendencia divina, nosotros vemos en las escrituras pasajes, por ejemplo, como Primera de Reyes 8:23, que dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Aquí vemos, hermanos, esta declaración de el rey Salomón, que habla acerca de Dios, de que Él es incomparable, que no hay nada en este mundo que se le parezca a Él. Y eso nosotros es algo que nosotros tenemos que creer, que la escritura nos muestra. Dios es trascendente, es decir, es incomparable, es inigualable, es totalmente diferente a nosotros, totalmente distinto, totalmente lejano e inaccesible para nosotros. Dice en 2 de Samuel 7:22, qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y acá David habla entonces acerca de que Dios es incomparable de una manera que reveló lo que significa ser Dios. Dios es totalmente incomparable, Dios es totalmente distinto, totalmente lejano, inaccesible para nosotros. Y tengo que decir que eh, dentro de lo que es el desarrollo de la teología, vemos en lo que es el tiempo de la patrística y del tiempo medieval, había un énfasis muy marcado en la trascendencia de Dios. Entonces, todo ese tiempo había ese énfasis. Dios es totalmente lejano, Dios es totalmente distinto, inaccesible para el ser humano. Pero luego, en el desarrollo de lo que es la teología y en estos últimos tiempos, perdón,
En el tiempo de la modernidad y en estos días vemos un gran énfasis en la inmanencia de Dios, es decir, en la cercanía y la participación de Dios en su creación. Y vemos esos dos extremos. Nosotros tenemos que buscar siempre ese equilibrio, entender que Dios es trascendente, es totalmente diferente, lejano, inaccesible, pero también es inmanente, es decir, Dios está en su creación, está relacionado con su creación. La encarnación misma de Cristo es una prueba de esa inmanencia, que Dios se acerca a la creación. Y vemos también algunos aspectos, una variedad teológica en lo que habla de la trascendencia de Dios. Aquí dice en la Confesión Luterana de Habsburgo, hay una esencia divina que se llama y que es Dios, eterno, incorpóreo, sin partes, de poder, sabiduría y bondad infinitos. Aquí podemos ver cómo hay una mención de atributos incomunicables, por ejemplo, eterno, incorpóreo, sin partes. Eso, por ejemplo, es algo incomunicable para nosotros, pero poder, sabiduría y bondad infinitos, eso es algo comunicable para nosotros porque el ser humano tiene eso. Claro que en un grado imperfecto, mucho menor de lo que podemos ver en Dios. Así también vemos la confesión belga, hay un ser espiritual único, simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Aquí vemos también nosotros cómo hay un énfasis en la confesión belga de los atributos incomunicables, pero luego encontramos lo que tiene que ver con la sabiduría, la justicia, la bondad, tiene que ver con atributos comunicables, pero hay también otros atributos que se mencionan: su eternidad, lo incomprensible de Dios, su invisibilidad, su inmutabilidad, su infinitud, su poder. Él es todopoderoso, también hay poder en el ser humano. Entonces vemos un poco estos énfasis que tienen estas confesiones históricamente. Vemos que cada confesión enfatiza algunas partes, pero todos eh, marcan esta diferencia, la diferencia entre los atributos comunicables e incomunicables. Vemos en el Catecismo Menor de Westminster, por ejemplo, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y aquí vemos cómo hay, por ejemplo, menciones de atributos incomunicables, como lo que es infinito, eterno, inmutable, pero también hay un ser, es decir, hay una existencia, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Estos son atributos comunicables que Dios los tiene en su perfección, nosotros tenemos imperfectamente, limitadamente, pero podemos darnos cuenta de cómo hay dentro de esa trascendencia de Dios de ser totalmente diferente a nosotros, esos atributos son comunicables e incomunicables. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, hablamos de algunos, quise enmarcar algunos de estos atributos incomunicables, por ejemplo, la simpleza de Dios. Con esto queremos decir que Dios siempre es todo aquello que Él es. Dios es uno, no tiene partes. Dios es, no es como nosotros, ¿verdad? Que tenemos partes. También la aceidad de Dios, nos referimos a que Él es autoexistente, independiente, sin necesidades de ningún tipo. Dios no necesita de nosotros para existir. Él existe independientemente de cualquier otra cosa. Y nosotros existimos porque Dios existe. Nosotros dependemos de Dios para nuestra existencia. La eternidad de Dios. Nosotros somos inmortales, pero ¿por qué? Porque si morimos nosotros físicamente, vamos a seguir viviendo espiritualmente,
pero solo Dios es totalmente eterno. Y esto es esto es muy difícil de entender. La eternidad de Dios, que Dios siempre fue y que no tuvo inicio y no tiene fin, es algo muy difícil para nosotros de entender, es algo totalmente trascendente. Y la inmutabilidad de Dios, Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque lo perfecto no se puede mejorar. Y si cambia, entonces es porque no es perfecto. Si Dios es perfecto, entonces no cambia. Si cambia para mal, ya no es perfecto. Si cambia para bien, significa que no fue perfecto tampoco. Entonces, Dios es inmutable. Y estas son atributos que vemos, esta trascendencia de Dios, que es totalmente diferente a nosotros. Entonces, ahí podemos decir, ¿de qué manera Dios es diferente a nosotros? Dios es trascendente, tiene atributos que son incomunicables y comunicables que son totalmente diferentes, totalmente inaccesibles para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es la perfección en todos sus atributos. Esto, por ejemplo, es lo que podemos decir sobre lo que es la trascendencia, pero luego tenemos lo que es la inmanencia. Y esto se refiere a la realidad de la participación de Dios con su creación. Dios participa con su creación, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que recordar. La trascendencia de Dios son todas aquellas cosas eh, que hacen a Dios un ser totalmente diferente, totalmente lejano e inaccesible. Pero la inmanencia, entonces, se refiere a esa realidad de la participación de Dios en su creación. Participa en la persona de Cristo por medio de ángeles, apariciones dentro de lo que es el tiempo. Aunque Él es eterno, actúa dentro del tiempo. Aunque Él es eterno, Él también, dentro de lo que es la encarnación, podemos ver ese nacimiento en su humanidad. Es decir, Dios se hace cercano a su creación, participa en su creación. Y vemos algunos de estos atributos que son comunicables. Por ejemplo, el ser, Dios existe, nosotros también. Dios es sabio, toda sabiduría Él tiene, Él conoce absolutamente todo, es decir, la omnisciencia de Dios. Nosotros también tenemos sabiduría, pero nosotros no tenemos omnisciencia. El poder de Dios, Dios tiene el poder y todo lo sostiene por su poder. Todo existe y subsiste por su poder. Nosotros también tenemos poder para hacer, pero nuestro poder no se compara al poder de nuestro Dios. Dios es santo, completamente santo, perfectamente santo, pero nosotros también tenemos la cualidad de poder ser santos, de santificarnos, de apartarnos. Pero claro, es en un grado totalmente diferente a lo que Dios es. Lo mismo pasa con la justicia, ¿verdad? El ser humano puede ser justo, puede ser recto, pero su justicia no se compara a la justicia de Dios, que es una justicia perfecta. Lo mismo pasa con la bondad. Dios es bondad, es bondadoso, es bueno. Y nosotros mostramos cierto grado de bondad, pero no se compara al grado de bondad de Dios, que es el grado superlativo, es la perfección. Y lo mismo también respecto a la verdad. El ser humano puede conocer la verdad y puede decir verdad, pero no en el grado de verdad de Dios. Así que esto es lo inmanente de Dios. Aquellos atributos, o sea, vemos en que Dios se hace cercano a nosotros eh, por medio de estos atributos que nosotros podemos también experimentar. Así que, hermanos, prácticamente la lección 2 tiene que ver con estos dos conceptos. Estos son los dos conceptos que yo deseo que ustedes manejen, que ustedes sepan lo que es el Dios trascendente y por qué es trascendente, y el Dios inmanente y por qué es inmanente. Esto, hermanos, es la síntesis de lo que nosotros tenemos que manejar
dentro de nuestro contenido de la lección número 2.